Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Huenui, Inche Marcelino Collillo Piñén le saluda desde acá, desde este programa Mapuche, Pumapuche Guarriameu Muliaín. Un nuevo programa donde compartimos con ustedes historias, vivencias, noticias que nos envían de los diferentes territorios. Y esta semana, aprovechando una invitación que tuvimos el día martes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en una conversación con el señor Jane Anaya, quien fuera relator de los pueblos originarios para Naciones Unidas, es que hoy día quiero comentarles un poco de lo que pasa con los pueblos originarios, con nuestros pueblos originarios en América Latina. Situación que involucra a más de 30 millones de personas en América Latina y que hoy día vivimos en constantes confrontación con los diferentes estados de estos países. Pueblos originarios, naciones originarias, que en lo formal en los últimos 20 años hemos avanzado en una cantidad de derechos que se nos reconoce, tanto por el convenio 169 de la OIT, como también por la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas, también de Naciones Unidas. Pero estos reconocimientos, en la mayoría de las veces, tienen un carácter formal, pero muy poco de real. Y es así que el intento por apoderarse de los territorios de las naciones originarias en América Latina es una lucha constante de todos los días. Y que en este intento de apoderarse por territorios nuestros, hoy día han caído muchos hermanos y hermanas en esta lucha. El año 2017, el recuento fue de 207 ajusticiados por temas de territorio y medio ambiente. De ellos, la mayoría eran integrantes de los pueblos originarios de América Latina. Esta situación, la verdad es que hoy día hace crisis. Hay una cantidad de países donde efectivamente se ha hecho el reconocimiento a los pueblos originarios, existen como actores reales en los documentos de las diferentes constituciones, pero en la práctica y en la vida diaria siguen siendo reprimidos y siguen siendo asesinados, como es el caso de Colombia, por ejemplo. También lo que pasa en Honduras, una situación delicada. Entonces, o lo que pasa en Brasil, con muchas comunidades perseguidas, reprimidas, asesinadas. Entonces hoy, los pueblos originarios de América Latina, sin duda que no nos sentimos interpretados ni representados por las diferentes legislaciones de estos territorios, cuando en la práctica pasan a ser letra muerta. Y es así, por ejemplo, que en Brasil se siguen denunciando asesinatos, represión, desalojos de los diferentes territorios para que el gran capital, la industria extractiva, las hidroeléctricas se vayan apoderando de los espacios de las naciones originarias. Entonces, desde este programa nosotros queremos señalar eso porque hoy día se hace importante poder pensar un poco cómo lo hacemos un poco más allá de esta legislación. Cómo el medio ambiente y los derechos humanos que se declara en las diferentes legislaturas
se hace carne en la realidad y efectivamente garantiza los respetos de estos pueblos. ¿Cómo hoy día avanzamos a un concepto mayor que solamente el tema medioambiental o que solo el tema de una declaración de derechos humanos? Porque hoy, por ejemplo, en el caso de Chile, la Constitución dice que tenemos garantizado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Suena bonito, pero en cada lugar donde hay una termoeléctrica, eso no se aplica. En cada lugar parecido a Punchucuncaví, Quinteros, eso no se aplica. Y si vamos al norte, la situación de la minería es igual, no se aplica la legislación. Sí, vemos el territorio del Gualmapu, en todos los lugares donde se han instalado hidroeléctricas o termoeléctricas, ha habido daño ambiental, ha habido daño a los territorios, incluso muerte, como es el caso de Macarena. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente estos derechos y esta legislación se vaya cumpliendo? Yo creo que aquí el tema es fundamental, avanzar más en organización, avanzar más en coordinación de los diferentes territorios, avanzar más en la coordinación de los diferentes pueblos, de las diferentes naciones originarias de América Latina, para que en algún momento esta América Morena tenga una voz fuerte, concreta, y que se escuche en el resto del mundo. Porque si este país o si esta América Latina hoy día tiene pulmones verdes, tiene ríos, tiene lagos, tiene cascadas, tiene belleza, es gracias a la lucha que han dado los pueblos originarios y en Chile en particular el pueblo mapuche. Porque si no hubieran tenido oposición, sin duda, las hidroeléctricas, las forestales habrían ya destruido todo el bosque nativo, todos los lagos y todos los ríos se habrían transformado en muchas hidroeléctricas, pero carentes de vida, carentes de belleza. Entonces, hoy día mi comentario es para que atendamos, para que pongamos oído a lo que está pasando, no solamente en Chile, sino en América Latina, con nuestras naciones originarias. Un abrazo grande a todos los pueblos de América Latina, a todos los luchadores, hombres y mujeres, de este Abya Yala o América Latina como la conocemos hoy. Vamos con una cortina musical y vamos entonces con la segunda parte de este programa.
Bueno, aquí estamos de vuelta para continuar nuestro programa y por supuesto de vuelta con mi companc, la Miel Mical, bienvenida. Ya. Exactamente, una fafán para la presencia de la Miel Mical, que bueno, hemos comenzado a trabajar, este ya el tercer programa que hacemos juntos, ¿no? Tercer programa, ¿ves? Ya Menos está. mal que los tiene contaditos. Claro, siempre, ¿ya? Oiga, cuénteme pues una cosa, esta semana tenemos harta actividad, ha habido harta noticia. Harta noticia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, esta semana hay que seguir desarrollando las noticias de la semana pasada, se podría decir. Que viene, el asunto del Lemuel. ¿Ya? Lemuel Fernández, que fue asesinado. En los medios oficiales se habló de que supuestos encapuchados tuvieron un hecho delictivo en cierta parcela donde están las cabañas de este latifundista. ¿Ya? Pero en realidad siempre los heridos son los mapuches, siempre son nuestra gente y siempre los que terminan muertos son nuestra gente. Nuestra gente jamás se la ha pillado armada, jamás se la ha pillado con armas de grueso calibre. En cambio, a los latifundistas uno los ve a simple vista caminando por las calles con sus armas y eso queda totalmente en la impunidad. O sea, la muerte de nuestro Lamien se ha visto históricamente que queda en la impunidad. Bueno, es cierto, hoy lamentamos la muerte del Peñi, lo decíamos la semana pasada, en esta trágica y confusa situación. La verdad es que los medios de comunicación oficial siempre se apresuran y se adelantan a entregar una información que la mayoría de las veces no tiene mucho que ver con la realidad. Y en ese sentido, entonces, hoy día nosotros levantamos aquí nuestra voz de preocupación por lo que pasó ahí, que efectivamente aquí hay una investigación, porque hubo un muerto, pero también hubo un herido. Claro, el herido fue justamente David Mariñán, ¿Ya? que bueno, el Tribunal de Cañete, voy a leer una noticia acerca de él, que el Tribunal de Cañete deja sin efecto orden de detención contra David Mariñán y Carabineros debe retirarse del Hospital de Concepción. El juez de garantía de Cañete dejó sin efecto la orden de detención que recaía sobre el comunero y fijó audiencia de debate de sustitución de multa para el 21 de agosto en el Tribunal de Cañetino. De esta forma, Carabineros y la PDI deben hacer abandono del Hospital Regional de Concepción y dejar sin efecto el resguardo en el que se encontraba realizando sobre el comunero mapuche, quien permanece internado en el centro asistencial a causa de una herida de bala. Esto se suma a lo señalado por el fiscal Juan Yáñez, quien investiga los hechos ocurridos ayer en Trenaquepe, Tirúa, y en la que se ha intentado involucrar a Mariñán como parte del grupo que atacó al parcelero que dio muerte a Lemuel Fernández Toledo. El fiscal Yáñez aseguró que no existen antecedentes que permitan vincular al integrante de la comunidad María Coliti en los hechos de Trenaquepe. Responsablemente puedo decir que no tenemos antecedentes para vincular su participación el día de ayer en estos hechos, afirma el fiscal. Mariñán permanece grave, pero estable en la UTI del Hospital Regional y ha recibido numerosas muestras de apoyo del movimiento mapuche en Concepción. Bueno, o sea, aparte de un muerto, un herido que además lo querían dejar detenido, o sea, eso es un doble castigo, una doble represión hacia una persona que primero ha sido herido de bala, no está tan claro, digamos, por qué. Segundo, más grave, entiendo que él está en una situación bien delicada y su vida, digamos, está en riesgo. Y en ese sentido, entonces, hoy día también nuestra preocupación, nuestro web para el Peñi, que ahí va a necesitar mucha fuerza para recuperarse, pero también una vez que se recupere va a tener que enfrentar a los tribunales porque hay fecha para el día 22 de agosto, decía la noticia ahí, ¿ya? Vamos a ver en qué condiciones está para esa fecha, pero el Peñi está herido de gravedad. ¿Ya? Es la situación que se da en los territorios, la situación
que tiene un poco también que ver con esto que decíamos al principio de los pueblos originarios de América Latina, donde está inserto nuestro pueblo mapuche, y que tiene obligadamente que vivir en una eterna confrontación con los que se han apoderado o los que se quieren apoderar de sus territorios. Lamentable noticia. ¿Qué más tenemos esta semana, Lamia? Bueno, en la sintonía de esto, porque estamos todas las organizaciones en alerta por el asunto del nuevo asesinato, también los presos políticos de la cárcel de Angol se comunicaron públicamente, en el cual los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol declaramos lo siguiente a nuestro pueblo mapuche y a la comunidad en general. A partir de este comunicado damos nuestro más sincero y fraterno saludo a la familia y comunidad de nuestro Peña y Huaychafe, Lemuel Fernández Toledo. También queremos hacer llegar nuestro Nehuen y nuestro reconocimiento del gran hombre que puso a su disposición su vida por el convencimiento de querer aportar, poniendo en práctica al Huaychán. Por ello, le damos nuestro respaldo como un Huaychafe de nuestro pueblo, valorando enormemente su ejemplo. Hacemos un llamado a todas las comunidades en resistencia y a todos los simpatizantes de nuestra causa a seguir luchando con más Nehuen que nunca y con el convencimiento y memoria de nuestros Huaychafes caídos a continuar ejerciendo la justicia mapuche, avanzando a la liberación de nuestro pueblo mapuche. Amulepetain Huaychán. Esos son los peñis de la cárcel de Angol. Ya. Importante, digamos, que haya respaldo y que haya lo menos pronunciamiento de los diferentes territorios y de los peñis que están ahí sufriendo encarcelados también. Un saludo también para ellos, que pese, digamos, a las condiciones que no son nada de dignas, también tengan todavía Nehuen para levantar la voz y entregar solidaridad al hermano caído. También, ¿qué otra cosa tenemos ahí? Bueno, hay hartas cosas. Bueno, si tuviéramos que hablar de todos los conflictos y las resistencias de las comunidades mapuches, no terminaríamos nunca el programa. ¿Ya? Pero ahora vamos a hablar de un tema súper importante, que es lo que pasa en Pucón, porque hay una alerta por una central hidroeléctrica en Yancafil. ¿Ya? Voy a leer brevemente como un contexto de esto, que es la Comisión de Evaluación Ambiental COEVA aprobó por 10 votos contra 1 la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado Pequeña Hidroeléctrica Yancalil, una central de paso que pretende construirse en el sector de Huife Alto en Pucón. La iniciativa tiene proyectado intervenir 2 ríos, Yancalil y Liucura, y construir tuberías para encauzar aguas a escasos kilómetros de todas las termas ubicadas a orillas del río Liucura, además de alterar la flora y la fauna normal del paisaje. El proyecto fue aprobado con los votos positivos por parte de la directora del CEA, Andrés Fríes, el Ceremi de Medio Ambiente. Entonces, en ese contexto, las comunidades mapuches están apoyando que no se realice la instalación de la hidroeléctrica. Sí. Bueno, yo creo que ahí efectivamente Pucón es una ciudad turística por esencia, que siempre se le conoció así. El Estado decía y el empresariado decía una ciudad tranquila, ¿ya? Pero que hoy día se moviliza porque efectivamente el territorio está siendo agredido. Y yo diría que una de las cosas importantes, efectivamente se movilizan todas las comunidades, pero también muchos no mapuches están respaldando aquella lucha, porque la naturaleza, el paisaje, la forma de vida se va a ver alterada. Porque, y como dice también ahí el informe del estudio de impacto ambiental, aquí se van a intervenir 2 ríos, o sea, no solo uno, 2 ríos. Se van a captar esas aguas y se van a canalizar hacia donde esté la sala de máquinas. La verdad es que ahí hay una cantidad de comunidades que van a lo menos a disminuir su caudal hídrico para los diferentes usos, ya sea personal para la agricultura. Y eso es un tema que a la gente no puede aceptar. Entonces me parece muy bien que la gente se movilice, no solamente en Pucón. Yo entiendo que en un momento también estuvieron en Temuco, en el CEA, las oficinas del CEA, y ahí estuvieron manifestándose.
Entiendo también que el voto en contra fue del intendente. La verdad es que eso, más que un buen antecedente, parece una burla, porque el intendente es la máxima autoridad del territorio, de la región, y es él en definitiva quien ordena si se aprueba o no se aprueba algo. Y en relación a lo que él ordene, son los seremis después los que vienen detrás y votan y aprueban determinados proyectos. Hoy día pareciera que todos los seremis están en una opinión distinta de el intendente, y la verdad es que nadie le cree. Entonces, creo que hoy día la autoridad está jugando ahí con las comunidades, está jugando con un supuesto proceso de participación ciudadana que no es tal. Y por lo tanto, las comunidades tienen que seguir haciendo fuerza, seguir usando la creatividad para oponerse, para resistir, para que no se instale esa hidroeléctrica que sin duda les va a dañar el paisaje, el territorio, la forma de vida, los recursos naturales, ¿ya? En Pucón también hubo una marcha el 19 de julio ¿Ya? en el espacio de esta central hidroeléctrica, así que ahí hay que seguir apoyando con manifestaciones también, yo creo que de todo el territorio, para que no se haga efecto esto, porque recordemos que Pucón, como usted dijo, Lamien, es un lugar donde hay mucho turismo, mucha intervención igual, Claro. mucha intervención. Oye, ¿y tenemos alguna imagen de esa marcha que hubo por ahí? ¿Ya? A ver, pongamos un poco de esas imágenes para ver cómo estuvo ese tema. Ahí tenemos las imágenes de lo que pasó en Pucón, y que fue una marcha masiva, contundente, muy potente. Mucho Nehuen para los Peñas y Lamien de Pucón, y a seguir con la lucha nomás. Sí, la comunidad indígena es Millaqueo Millahual la que está liderando esta resistencia a esta hidroeléctrica. Así qué que bien, hay que mandarle harto Nehuen a los Lamien ahí para que sigan con su lucha y su resistencia. Bien, pues bien. Oye, ¿qué más tenemos? Digo al tiro Lamien. Bueno, también tenemos que ver el tema de Pilmaiquén. Pilmaiquén, sí, pues hay una larga lucha de varios años. Ya llevan 10 años en esta lucha contra una empresa noruega que llega a invadir territorios, que supuestamente trae desarrollo, tecnología, pero ese desarrollo es distinto a las aspiraciones que tienen las comunidades, y por lo tanto aquí se viene a imponer un sistema técnico de generación de energía que destroza el territorio, que invade espacio, que no tiene respeto por los temas espirituales, y que efectivamente va a complicar la vida de las comunidades. Claro. ¿Qué tenemos ahí, Lamien? Bueno, hay un video donde del último desalojo que se hizo a la Machi Millenay y la comunidad que está resistiendo allí en Pilmaiquén. Bueno, acá lo voy a leer un breve texto de esto. Los LOF en resistencia al río Pilmaiquén se encuentran haciendo control territorial para resguardar nuestro El Tuve y toda la ribera del río Pilmaiquén. Este accionar se ha visto embestido por los intentos de desalojo desproporcionados hacia nuestros Pupeñ y Pulamien en reiteradas ocasiones desde el momento que se ingresa al predio, bombardeando con lacrimógenas y balines hacia nuestros Lamien, que resisten de forma estoica, de igual forma militarizando la zona con puestos de control fijos en predios de latifundistas, resguardados por una orden que sobrepasa los límites que pertenecen a la empresa. Las fuerzas represivas por parte de Carabineros de Chile se encuentran resguardando los intereses de la empresa estatal noruega Statkraft, la cual quiere emplazarse en la ribera de nuestro río sagrado.
Bueno, esta empresa la verdad es que lleva harto tiempo, incluso haciendo algunas violaciones de la legislación, porque incluso hay algunas decisiones de los tribunales de la región que han sido adversos a la hidroeléctrica, pero aún así persiste en instalarse. Tenemos algunas imágenes de el tema de Pilmaiquén, ¿no? Veamos esas imágenes y para que vamos también ilustrando y para que la gente en sus casas pueda ver un poco lo que ha sucedido por aquellos lados. No a la empresa estatal noruega Statkraft en la ribera del río Pilmaiquén. No a la destrucción de los espacios sagrados mapuches. No más violencia contra el pueblo mapuche. No a la destrucción de un espacio sagrado mapuche. No a la intervención de la empresa estatal noruega Statkraft en la ribera del río Pilmaiquén. No. Y algunas expresiones de apoyo a la lucha que se da en Pilmaiquén, a la lucha que ha encabezado la Machi Millaray, junto a muchos peñas también que por esos territorios resisten. ¿Ya? Nuestro Nehuen, nuestro saludo para la Machi y su gente. Tenemos también ahí, no sé, un video también del desalojo de... ¿Sí? Sí, del A ver, veamos eso, qué es lo que ha pasado con eso para que... Claro, desde el territorio en Pilmaiquén, después de un violento intento de desalojo, nos encontramos hoy día los bloques en resistencia al interior del fondo que está en disputa territorial, del cual nosotros estamos reivindicando, ya que se encuentra dentro de nuestro territorio, del río Pilmaiquén, nuestro espacio ceremonial. Hacer un llamado urgente a las comunidades huilliche, mapuche, a solidarizar con nuestra causa, a levantar la bandera de lucha, ¿no es cierto?, en contra también de todo este modelo que hoy día pretende instalarse y hacer en el río Pilmaiquén con central hidroeléctrica, también el territorio de San Juan de la Costa y hacia el territorio del sur con forestales y salmoneras. Nosotros creemos que todo esto obedece a un mismo sistema, ¿no es cierto?, que es el sistema capitalista, que pretende robarlo lo más sagrado que tenemos, a continuar, ¿no es cierto?, por la digna senda de resistencia que heredamos de nuestros antepasados, el Toque Calfulicán, Huentellao, Quintoante, de diferentes fuerzas que hoy día nos tienen con las que hoy día permanecemos adentro del territorio. Dejar en claro que Carabineros de Chile, después de su violento desalojo, ingresó a nuestro territorio disparando a quemarropa a mujeres, niños, los cuales nos replegamos a las orillas del río Pilmaiquén, quedando los huichafes al interior del territorio, realizando su rol, ¿no es cierto?, que es una lucha directa con las fuerzas represivas. Queremos dejar en claro que al interior del territorio, nuestra única arma, son el huetrúe, son el huiño. Nosotros sufrimos una violencia desmedida por parte del Estado de Chile. Sabemos de que se pasó sobre el tribunal de Río Bueno. El juez de Río Bueno dijo de que aquí había una legítima lucha, que aquí no tenía que haber desalojo. Por eso nosotros hicimos ingreso con nuestra familia. Como mapuche nosotros entramos a los territorios con hijos, padres, madres y hueche también. Entonces queremos dejar de manifiesto también la permanencia de nosotros acá en el territorio. Y hacemos un llamado al acompañamiento de las organizaciones conscientes mapuche, al acompañamiento de los estudiantes, al acompañamiento también de los sectores chilenos movilizados, a movilizarse en las calles también. Todos los martes se están realizando jornadas de apoyo a la resistencia al Pilmaiquén, lo cual a nosotros nos gratifica bastante. Sabemos que es un cúmulo de muchas energías, de mucha fuerza, sacar Statkraft del territorio del Pilmaiquén y mantener el territorio huilliche libre. Pelé y Lamien, eso sería Marichi Huevo.
Bueno, ahí está un poco lo que ha sucedido en Pilmaiquén. Situación que se repite y se ha repetido muchas veces, porque no ha sido la única vez que han tenido represión en el territorio, ¿ya? Entonces, hoy la comunidad de Pilmaiquén se movilizó la semana pasada hacia la embajada de Noruega a dejar una declaración de protesta, también exigirle a las autoridades que haya respeto por el territorio y que haya respeto por los derechos, digamos, que se establecen y que no se cumplen, ¿ya? Entonces, ese es un tema que, como decíamos, se repite en muchos lados. Bueno, nuestro saludo para Pilmaiquén y esperamos seguir informando, ojalá con mejores noticias en el futuro para esos territorios. Así es, Lamián, feliz Lamián. ¿Qué tenemos hoy día, además, Lamián? Bueno, también a recordar que hay un acopio permanente en apoyo a Pilmaiquén. La lucha de Pilmaiquén lleva mucho tiempo, entonces están recopilando ya sea ropa de abrigo, elementos para construcción en diferentes puntos allá en el territorio de Pilmaiquén. Eso se está recopilando allá, ¿no hay allá. punto en Santiago? En Santiago no hay puntos de acopio, sería quizás bueno generar uno. Pensar, digamos, en algún punto, que ellos decidan algún punto de acopio, ¿ya? Claro. Si deciden eso, si acuerdan eso, que nos hagan saber y nosotros por acá informaremos, difundiremos, ¿no? Así es. Entonces, Chile está contra el TPP-11. Plebiscito culmina con más de 580.000 votos y un 92.7% rechaza. A eso mira interesante. La verdad es que en estos días, estas 2 semanas que han pasado, hubo una movilización muy estoica, muy valiente de una cantidad de gente ambientalista, de gente de derechos humanos, de gente de pueblos originarios, que ha desarrollado una lucha de oposición a este nuevo tratado interpacífico. Y la verdad es que es súper importante que nuestra gente entienda que este tratado no puede aprobarse, que presione por los diferentes medios para que el Senado no apruebe este tratado. Aquí hay muchas consecuencias negativas para nuestro pueblo, porque primero aquí se van a privatizar las semillas. Esas semillas que usted cuidó, que usted siempre año a año recolecta y vuelve a plantar, bueno, eso no lo va a poder hacer si se aprueba esto, porque todas esas semillas van a ser privatizadas. Hoy los territorios estarán obligados a comprarle semilla genéticamente modificada, que alterarán sus características propias, pero también que no se tiene claro cuánto van a alterar la salud de las personas si consumen aquellos productos genéticamente modificados. Por lo tanto, el tema es grave, pero no solamente para los pueblos originarios, porque este tratado transpacífico
limita los derechos sindicales. Y ese es un tema que los trabajadores tienen que tener presente. O sea, aquí la legislación nacional, incluida la Constitución, va a quedar bajo la legislación de este Tratado Interpacífico. Por lo tanto, la autonomía, la independencia queda sometida a este tratado. Y en ese sentido, todo es lo que corresponde al Estado. Los temas laborales limitados a lo que establezca el Tratado Transpacífico. Y hay que tener presente lo que pasó en Indonesia, donde este tratado hizo rechazar el salario mínimo porque, según lo que decían los inversionistas de este tratado, aquello no garantizaba las expectativas de utilidad que ellos habían planteado. Es decir, aquí sus expectativas de mejorar la vida, de tener mejores ingresos, de tener una buena remuneración por su trabajo, quedan frenadas. Por lo tanto, aquí, tanto mapuche, no mapuche, integrantes de todos los pueblos, debemos rechazar. Y afortunadamente, de los más de 580.000 personas que votaron en este plebiscito, el 92% rechazó. Es decir, hoy día nosotros podemos decir que hay un alto grado de conciencia en lo dañino que va a ser este tratado. Por lo tanto, agradecer a toda aquella gente que votó en contra, agradecer a los Peña, Lamien, Huenui que organizaron este plebiscito, con muchas limitaciones, con muchas cosas en contra, pero ahí está, y resultó. Y porque hay que seguir activando, hay que seguir presionando. El Senado no puede aprobar esto. Y si lo aprueba, entonces en la próxima elección usted tenga claro quién votó a favor, porque esa gente no puede volver a ser electa. Así que Pupeño y Pulamien, gente de este no al TPP-11, un saludo grande, fraterno, cariñoso por la actividad realizada. Feliz Lamien. ¿Ya? Bueno, hay actividades solidarias varias. ¿Ya? Pronto se viene la del 6 de agosto, que es Santa Feria por la red por la infancia de la libre y sin represión. ¿Ya? Esto va a ser en el 6 de agosto desde las 20 horas. Y el 7 de agosto también, o sea, desde las 20 horas hasta la 1 de la mañana, en la Salsoteca Maestra Vida. Ahí va a ser este evento de la Santa Feria, en apoyo a la infancia mapuche. Ya, mire qué bien, pues, qué bien que se esté respaldando a la infancia mapuche, porque en estos territorios que han sido invadidos, la verdad es que la vida para nuestro Pichiqueché es dura. La verdad es que ahí ya los sueños, la madurez comenzó muy, muy temprano, y comenzaron a ver la rudeza de la vida, no sé, pues, a los 2, 3, 5 años, y ya se acabaron los sueños de jugar, ya se acabaron los sueños de las fantasías propias de los niños, ¿ya? Y las fantasías propias que tenemos a esa edad, o que tuvimos muchos de los adultos hoy día, que hoy día somos, ¿ya? Entonces, bien, pues, habrá que apoyar, habrá que estar, digamos, con esa actividad del día 6. Claro, también está el Palín Solidario, que empieza a las 9:30, una actividad familiar que es el día, déjeme ver, 3 de agosto, el sábado 3 de agosto, desde las 9:30 en Parque Pierre Dubois, Metro Pedro Aguirre Cerda. Ahí también será por la red por la infancia mapuche libre y sin represión. Yeah. También es un apoyo solidario a esta red. Que bien, pues bien ahí la actividad, y que ojalá llegue mucha gente por ahí, en esas comunas de Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, San Miguel, en fin, hay harto Peña, harta Lamien que debiera de estar presente ahí. Sí, además que siempre la gente de los lugares más populares son las que más aportan. Eso ya lo puedo decir por experiencia propia, que es así. La gente en las poblaciones, en los lugares más
populares, como dije, ellos siempre están apoyando constantemente el movimiento mapuche y a los niños con mayor razón. También hay una actividad solidaria este fin de semana. ¿Ya? Este fin de semana es el sábado 27 de julio, desde las 17 hasta las 0 horas. Es una cena bailable, el plato de pollo con asado, con agregado. Esto van a estar los Huerquines del Amor, Curaqueoca Ayapan, Mac Millaray, Guayquil y Michimalón con Quema Santiago. La dirección es Alférez Real, 1040 en la comuna Providencia. Ya, mire qué bien, pues ahí están los jóvenes instalados en esa dirección. Así que bien, pues bien por ello allá. Este fin de Oiga, semana. ya, ¿tenemos más noticias? ¿Tenemos más actividad? Esas eran las actividades principales por la red de la infancia mapuche, va a ser este Palín Solidario y estas son las actividades solidarias que tenemos como para compartir. Ya, oiga, también le puedo yo compartir que con mucho interés, con mucha fuerza, por diferentes territorios se está organizando la conmemoración de la muerte de Macarena Valdés del día 22 de agosto. ¿Ya? Hoy día sabemos que van a haber actividades en Valdivia, en Panguipulli, en Temuco, en Concepción, en Talca, en Valparaíso y en Santiago. Los próximos días le estaremos informando con más detalle de las actividades en cada uno de estos territorios, pero va a haber una movilización muy importante. En Santiago las actividades se van a concentrar el día 22 de agosto en el Museo de la Memoria, a partir de las 4 de la tarde el foro de mujeres y a partir de las 6 la actividad artística, cultural de denuncia y de exigencia por verdad y justicia. Así que, Pupeño y Pulamien, estamos llegando al final del programa. Entonces, Lamien, no sé, ¿usted tiene algún mensaje para su Peñi, Lamien? Bueno, el mensaje es seguir apoyando las movilizaciones, seguir apoyando, difundiendo las noticias como corresponde. Los medios alternativos son un pilar fundamental en lo que es la comunicación entre nosotros como mapuche en todo el territorio. Así que a seguir apoyando los medios alternativos y a seguir dándole Nehuen a todos los Lamien que resisten en cada territorio, resistiendo a las empresas y a los latifundistas. Así que una fafán para ellos. ¡Ya! Oiga, y también, antes de irnos, un saludo a la Asociación Huecuyén de Los Espejos, que siempre, digamos, nos acompaña, siempre estamos con ella. Además, en lo personal, invitado ahí a un taller de Mapudungún, sé que vamos a estar ahí participando los fines de semana. También un saludo grande a la asociación Mahuidache, que hace unas semanas cobijó ahí en el espacio para que se diera la obra La Negra de Macarena, con una amplia participación de gente, que estuvo muy, muy interesante. Igual cosa, un saludo a las Lamien de Maipú, Huaychafe Domo, que me invitaron a una conversación de varios temas políticos mapuche, y además, bueno, a la gente del colectivo del 8, que también trabajaron para exhibir la obra La Negra y que fue realmente una cantidad de público muy, muy importante. Así que un saludo grande para todos esos lugares y nos vemos la próxima semana, pero ahora nos despedimos con música para que nos recuerde y bueno, ahí estamos la próxima semana. Peu Cayal, Pupeño y Pulamien. Peu Cayal, Pulamien.